Bueno, empezamos esta semana después de un par de semanas o tres sin escribir ni reportar nada en el blog. Ha habido algunos cambios, como veis, por ejemplo en el nombre del blog en sí, ¿vale? Lo que empezó un poco siendo como alguien no creyente en el método, pues se convierte en alguien que, bueno, lo adopta como metodología de entrenamiento, y no me parecía correcto el nombre de no creo en vatios. Y bueno, lo hemos cambiado por un nombre un poco más, digamos, aceptando la realidad, que se llama Entreno por vatios. Y bueno, tenéis toda la información del blog anterior, ¿vale? Esta es la primera entrada de esta novedad. Y vamos a seguir un poquito con la metodología del blog anterior, analizando las semanas de entrenamiento, un poco de cara a la media maratón que tenemos el día 26 de junio y a lo que venga después, que no sabemos realmente con todo lo que está pasando si habrá o no habrá carreras. Por mi parte, poco más. Empezamos un poco a analizar la semana. Como veis, aquí tenemos la semana ya abierta en Training Peaks, ¿vale? De lo que ha sido esta semana. Ha habido un poco de cositas raras, ¿vale? Ahora os lo iré comentando, pero bueno, empezamos el lunes con este entrenamiento que simplemente veníamos de una tirada larga, ¿vale? El domingo, ¿vale? Que consistió en una tirada, digamos, con fartlek de medio kilómetro y 1 kilómetro en zona 2, ¿vale? Fueron 16 kilómetros aproximadamente. Lo que pasa que por la ruta pues me salieron un poco más porque tenía que volver a casa, ¿vale? Decir que fue bastante bien, incluso, bueno, un poco las zonas, estos 500 metros en zona 3 nunca fueron en zona 3, siempre fueron en zona Y, zona que hay que evitar, o zona 4. Y bueno, la verdad que el lunes la sensación que tuve fue simplemente pues salir a soltar piernas. Como veis, un entrenamiento en zona 1, ¿vale? La verdad que se notó, es decir, las piernas iban bastante cansadas, pero bueno, poco más, no puedo decir mucho más, o sea, simplemente un entrenamiento en el que sales simplemente a recuperarte y a eliminar, hacer un chequeo, digámoslo así, ¿no? A ver cómo estás muscularmente después de una sesión un poquito más exigente y, y bueno, y ver un poco cómo has recuperado, ¿vale? Deciros que la sensación fue buena, estrenando zapatillas. La verdad que, bueno, esta semana me han llegado unas zapatillas que las pondré en el blog. He cambiado las Adidas que tanto problemas me habían dado con el tema de, sobre todo, de la rotura del upper, ¿vale? Ese tema tan conocido quizás en la Glide, y bueno, tras el cabreo que cogí, porque creo que 600 kilómetros con lo que cuestan unas zapatillas pues es demasiado pronto para una rotura. Lo que hice fue simplemente cambiar y cambié a New Balance, ¿vale? Ya que tenía la Fuel Cell para el tema de carbono, ¿vale? Para el tema de las carreras, decidí probar tras haberla leído con la Fuel Cell Prince, ¿vale? Os la enseño por aquí, ¿vale? Aquí lo vais a ver. Como veis, os puedo enseñar que es bastante similar. Esta es la Prince, ¿vale? Con sus letras en negro, ¿vale? Sobre todo la diferencia con la Fuel Cell TC está aquí, ¿vale? Que esta suela es distinta, ¿vale? Es un poco más dura, ¿vale? Y aquí tenéis lo que es la Fuel Cell TC, ¿vale? Si os lo pongo aquí, vais a ver que tampoco es que haya mucha diferencia aparente, ¿vale? Lo único que, bueno, claro, esta zapatilla viene con la placa de carbono y la goma es muchísimo más blanda y responde bastante mejor, ¿vale? Simplemente comentaros. La zapatilla en sí, las primeras sensaciones desde el primer rodaje han sido de zapatilla dura comparado con el Boost de Adidas, ¿vale? Y bueno, la verdad que en el primer día tampoco podía sacar ninguna conclusión de ella. Es decir, simplemente salí a entrenar, te cambia un poco la pisada, sabes que al día siguiente vas a tener molestia porque la zapatilla, pues bueno, es una zapatilla que tiene un poquito de control de estabilidad, de pronación, que es una mixta para rodajes largos en sí, ¿vale? No es una zapatilla rápida, ¿vale? Yo por lo menos no la noto así, no la siento en los pies así, no tiene la misma sensación porque no es el mismo segmento que una Boston o incluso, puedo decir que incluso para mí es más perezosa que la Glide,
¿vale? Pero ya os digo, son sensaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad que nada. Aquí la verdad que no, lo único que puedo destacar de este entrenamiento pasado, en este día que salí con ella, fue simplemente, como veis, un ritmo bastante alto, pero bueno, porque la potencia no quería pasar de 300 vatios, estaba un poquito fastidiado en el caso de cansancio de piernas y bueno, sí es verdad que me dio incluso una frecuencia cardíaca demasiado baja para lo que a mí me gusta de los entrenamientos, ¿vale? La media fue de 133, sí es verdad que subiría algo en las cuestecitas que me encuentro, pero poco más, ¿vale? Entrenamiento desastre de la semana, el martes. ¿Y por qué? Pues simplemente porque, como veis aquí, ¿vale? Había 5 minutos en zona 1, después de 5 minutos en zona 2 y luego eran 6 repeticiones de 3 minutos en zona 3 más 2 minutos en zona 1, ¿vale? Lo hablé con José Luis porque cuando de repente me llegó la primera repetición de estas 6, ¿vale? Vi que el reloj no me daba como potencia a conseguir la zona 3, sino que me llevaba incluso a la zona 4, ¿vale? Si entramos en la descripción, ¿vale? Aunque aquí veis que es zona 3, ¿vale? Después vemos que es 414, 430, ¿vale? Con lo que estamos aquí en este margen, ¿vale? Que es entre la zona Y y la zona 4. Ni que decir tiene que no es tan fácil llegar a este ritmo de aquí, ¿vale? En el que la horquilla es muy grande, la zona 3 entre 380 y 406 es un ritmo mucho más cómodo, ¿vale? A tener que estar entre la zona Y y la zona 4 durante 3 minutos, ¿vale? Lo vamos a analizar aquí, ¿vale? Y os digo que ha sido el entrenamiento jodido de la semana porque incluso abandoné el entrenamiento. Primero porque fue el primer día de calor realmente aquí en Carmona y se hizo larguísimo, una calor brutal. Yo sé que los primeros días de calor los cuerpos no están hechos y hasta que el cuerpo se adapta, aquí la verdad que hace bastante calor y yo lo llevo bien, ¿vale? Pero el primer día fue algo de como que costaba moverse, ¿vale? Aparte la cabeza esta semana no ha estado muy en su sitio. He estado preocupado por otras cosas importantes y no estaba del todo centrado. Y todo ayuda siempre a que cuando las cosas no están bien, sobre todo a nivel coco o a nivel físico sí, pero coco no. Y el hecho de que un poco la desestabilización que traía un poco ya de manera previa y esa sorpresa de cuando yo pensaba que era zona 3 y que lo iba a llevar con una tranquilidad, de repente me vi que estaba apretando demasiado y aparte también como era zona 3 me llevé las zapatillas nuevas. Entonces aquí es donde os digo y donde digamos empecé a notar que la zapatilla no estaba hecha para esos ritmos, ¿vale? Es decir, me costaba mucho mover las zapatillas con cierta tranquilidad y cierta calidad, pero yo creo que se ha juntado un poco todo, ¿vale? Por analizar un poquito, aquí están los 5 primeros minutos en zona 1, aquí están los otros 5 minutos en zona 2 y aquí como veis solamente hice 4, ¿vale? Aquí lo vemos claramente, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Incluso llegando a parar aquí porque aquí fue cuando paré a mirar el entrenamiento porque estaba totalmente descolocado y totalmente fuera. No, a nivel psicológico no estaba en ese punto, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, sin embargo los ritmos sí salieron, forzando demasiado, ¿vale? Tanto como que, como veis, va cayendo el tema de la potencia hasta que llega un momento en el que ni siquiera llego a la potencia, ¿vale? Con lo cual, pues, terminas por decir, hoy el entrenamiento no sale, ¿qué haces? Sigues, marcas 2 tiempos más que no te van a aportar nada o cortas el entrenamiento, ¿vale? Y en este caso, salud mental y salud física, por evitar historias, corté el entrenamiento, ¿vale? Como veis la primera sí salió, 423, ya os digo con esa sorpresa de que era un ritmo en zona Y, zona 4, ¿vale? El descanso salió bien, después nos fuimos a otro repetición en el que fuimos a 419, siguiente descanso, 416, aquí fue cuando de repente aquí no iba, ¿vale? Es la cuarta repetición, aquí no me encontraba, no encontraba el sitio, ¿vale? Y fue después de haber parado a ver el entrenamiento simplemente, ¿vale? Con lo cual aquí ya estaba totalmente fuera del entrenamiento y me fue relativamente mal, ¿vale? Entonces, bueno, no le di mayor importancia, simplemente, bueno, levantas el pie, te vienes a casa, piensas un poco lo que ha pasado, hablas con el entrenador y ya está, y simplemente revisas.
aprendes a que hay que revisar los entrenamientos y no fiarte a lo mejor de la descripción y das por hecho unas cosas que después no son las que tienen que ser, ¿vale? Entonces, pues nada. Miércoles, como veis, descanso, ¿vale? Jueves, otro jueves de series, ¿vale? Normalmente en el entrenamiento para todo el mundo las series son los martes y los viernes, pero yo, como los jueves también, aunque este entrenamiento no se hizo en pista, pero los jueves tengo pista, lo que hice fue, pues, simplemente yo los cambio y hago las series en los martes y los jueves, ¿vale? Zona 5, temida, zona 5, ¿vale? En este caso solamente 2 minutos. Y fueron 8 repeticiones, cuando la semana pasada, aquí lo vemos, serían, bueno, 8. La verdad que, bueno, entrenamiento, como veis, cada vez que salen los entrenamientos en verde es porque se respetan los tiempos, ¿vale? Cuando es zona 5 y es 1 minuto, a mí la verdad que me gusta meterle un poquito de pendiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi zona 5, como veis aquí, empieza en 487 vatios. Para mí, hacer 487 vatios en llano me cuesta horrores, ¿vale? Me cuesta horrores porque aunque el peso está bajando mucho desde que he comenzado con el nutricionista deportivo, que ahora os contaré, ¿vale? Significa de que tendría que ir al ritmo de 3,20 el kilómetro y no son, o incluso menos en el llano, ¿vale? Y no son ritmos que yo pueda mantener. Entonces le meto ese poquito de pendiente en el que la potencia va a subir ya solamente porque estás apretando un pendiente, aunque la verdad que se hace larguísimo. Es decir, lo vemos un poco aquí en la pantalla, ¿vale? Aquí lo veis y se hace relativamente largo, ¿vale? Aquí vemos los 5 minutos en zona 1, los 10 minutos en zona 2, ¿vale? Muy por debajo saliendo lo que venía, y luego las repeticiones, perdón, este no es este, perdón, ¿vale? Los 5 minutos en zona 1, los 5 minutos en zona 2, ¿vale? Y luego aquí tenemos las repeticiones, ¿vale? Estas repeticiones, como veis, ¿no? Pues bueno, la primera serie, pues como veis, esta subida, ese tramito de subidas en el que aprovecho simplemente el carril bici que empieza a subir, empieza a picar para arriba y llega mucho más para arriba la subida, ¿vale? Aunque ya os digo, el minuto se acaba aquí y la verdad que lo tengo bastante controlado. ¿Por qué? Porque aquí, más o menos por aquí, en el carril bici hay una rotura, ahí está levantado un poquito y hay que tener cuidado de no doblar un tobillo. Aquí hay una señal de tráfico, aquí hay una farola y aquí está la siguiente farola donde me acaba el minuto, ¿vale? Y ya visualmente sabes realmente cuánto te puede quedar y cuánto no, ¿vale? Como veis, bueno, en principio la primera, un poquito de control, ¿vale? Bastante control porque, bueno, sabía que el entrenamiento era largo y no quería tampoco empezar muy fuerte y desinflarme sin ninguna posibilidad de seguir, ¿vale? 480 vatios, ¿vale? Mantenido, ¿vale? Ahí no había mucho problema, la zona 5, bueno, estaba programado, que es lo que veis aquí, bueno, la verdad que nada. Descanso, hacia abajo, intentando recuperar el aliento, ¿vale? Deciros que no sé por qué, bueno, a medida de que van pasando las repeticiones cuesta mucho más recuperar el aliento, ¿vale? Entras en fatiga y bueno, lo que se busca es eso realmente, ¿no? El seguir en vatios estando en fatiga para tener mucho más potencia, ¿vale? Para que el músculo aprenda a sufrir y tú también, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando en las primeras series recuperas bastante bien, ¿vale? Que incluso lo podemos ver incluso aquí con el tema del pulso, ¿vale? Como cuando empiezo estoy en 164 y cuando acabo 2 minutos después estoy en 132, es decir, bajo 32 pulsaciones durante esos 2 minutos de descanso, es una buena recuperación, ¿vale? Luego veremos que la recuperación es inferior, ¿vale? A medida que van pasando las series, más que nada porque están más cansados, ¿vale? Segunda repetición, 484, como veis aquí, pues bueno, simplemente empezamos más fuerte y luego una pequeña bajada en el tema de la curva y aprovechamos para ya mantener hasta el final en el que ya llegamos boqueando un poco al final, ¿no? A la farola. Tercera serie, 488, mirad aquí, por ejemplo, igual 165 llegó arriba, ¿vale? Y 131, aquí 34 pulsaciones de recuperación, ¿vale? Nos vamos un poco a la tercera repetición, 488, hoy vamos subiendo, poquito a poquito vamos subiendo, ¿vale? Pero bueno, también deciros que había bastante gente, ¿vale? Como veis, esa subida, fijaros, si ya es metiendo subida y para mí supone un ritmo de 3,20, ¿vale? Imaginad lo que puede suponer en llano. O sea, en llano es que tendrías que bajar el ritmo unos 10-15 segundos por kilómetro
para desarrollar la misma potencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, nada, descanso, ¿vale? Como veis aquí, volvemos a ver las repeticiones, 167 las pulsaciones, ¿vale? 134, 33 pulsaciones, está en torno a 32, 34 pulsaciones las recuperaciones. Aquí, pues bueno, se me escapa por un vatio, es anécdota, ¿vale? Tampoco pasa nada, simplemente porque aquí me pasé un poquito por encima y lo pagué al final, ¿vale? Recuperación, como veis aquí, incluso creo que empezamos a ver ya 166, ¿vale? 137, aquí ya vamos a 30. Como veis, ya cada vez se va recuperando algo menos, o voy sufriendo más o vamos recuperando algo menos, ¿vale? Quinta repetición, 485, y aquí empezando a contar hacia atrás, que es siempre una medida que los corredores usamos para estar motivados y bueno, venirnos un poco más arriba, ¿vale? Recuperación, pues bueno, 167 y después acabamos aquí en 139. Ya vamos por 28, ya se nota que va bajando la cosa. Como veis, es lo que os digo, al final es cansancio, ¿vale? Vamos subiendo otra vez con esta serie, 486, como veis, un puntito más, cada vez intentando un puntito más. Y bueno, y la recuperación es cada vez más dura. Es decir, aquí vamos a 167 y volvemos a 140, ya vamos en 27. Imaginaos, 6 pulsaciones nada más que de no recuperar ya por el cansancio, ¿vale? La séptima, 483 vatios, descanso, ¿vale? Y volvemos aquí a 168 y nos vamos a 138, volvemos a 30, ¿vale? Y la última serie en la que casi todo el mundo intenta de darlo todo, ¿vale? Yo suelo mantener, o me gusta mantener el mismo ritmo, ¿no? Considero que en las series al final, cuanto más cansado estás, más probabilidad tienes de venirte una lesión, ¿vale? Y es lo que yo quiero evitar. Entonces, bueno, se mantiene en 486 como la antepenúltima que está aquí, ¿vale? Y ya, pues bueno, la subida, el descanso, que en lugar de hacerlo hacia abajo, lo hago hacia arriba, hacia otro recorrido ya para coger el camino de vuelta. 169 al acabar y como veis aquí, pues bueno, 151, solamente 18 pulsaciones, pero por la sencilla razón de que veis como el perfil sigue subiendo hasta que ya llego al final, cruzo y doy la vuelta para coger el sentido bajando, que la curva bajando la veis aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que entrenamiento completo, la cabeza más en su sitio, más aceptada en algunas cosas, con lo cual, pues bueno, menos problemas, ¿vale? Luego llega el viernes. El viernes es un día, digamos, de recuperación, un rodaje un poquito más activo, ¿vale? No es zona 1, sino que mezclo la zona 1 y la zona 2 y simplemente, pues bueno, deciros que fui con la sensación de que me costaba, o tenía la sensación de que la zona 2 me iba costando mucho, ¿vale? Aquí volví, bueno, este entrenamiento no lo he dicho, el entrenamiento de serie sí es verdad que ya fue con la Boston después de este caos que pasó aquí, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, zapatillas rápidas para series y sobre todo ajustado un poquito a mi peso. Nos vamos a lo que es el entrenamiento del viernes. El entrenamiento del viernes, como ya os digo, es simplemente un rodaje en el que vamos alternando zona 1, zona 2 y normalmente yo soy de la opinión de que a mí me gusta más tirarme a la horquilla por arriba de la potencia. Me gusta apretar en las zonas de potencia y siempre tirar un poquito por arriba. En este caso, deciros que, como os iba comentando, no tenía sensaciones buenas. Tenía la sensación de que la zona 2 me iba costando mucho, sobre todo yo creo que por cansancio de toda la semana. Aunque al final no, realmente es un espejismo, es decir, cuando analizas el entrenamiento después ves que es distinto. Pulsaciones, bien, 142, bien. Vamos a la zona 1, ¿vale? Y empezamos, y bueno, la zona 1, pues 284 vatios. Aquí incluso creo que lejos de este 309, pero ya os digo, también es calentamiento y no me preocupa. La zona 2, lo que os comentaba, ¿no? La sensación de, madre mía de mi alma, ¿no? Que no puedo. Pues fijaos, simplemente justo en la mitad, ¿vale? De la horquilla. Y como veis, unas pulsaciones que son realmente estables, 145 pulsaciones. Cuando hay subidas, cuando hay bajadas, y bueno, simplemente hay cambios de ritmo. Es decir, aquí por ejemplo vamos a 436, pero porque vamos bajando, y sin embargo, en cuanto a ritmo, pues bueno, aquí podemos ver que zonas, ¿vale? Tampoco hay que darle muchas vueltas. Os digo que no preocupa. Aquí el ritmo más rápido es 402 porque empiezo a coger una bajada, ¿vale? Y luego cuando empiezo a subir, pues simplemente el ritmo baja, ¿vale? Y después, bueno, la recuperación ya para volver a casa enfriando en zona 1. No es problemático, ¿vale? Es un entrenamiento, digamos, de trámite en el que simplemente, ya os digo, es por no parar y porque las cosas vuelvan a su cauce y saber cómo está el cuerpo, realmente cómo está asimilando el entrenamiento. Sensaciones malas, malas.
no, aunque no lo refleja el entrenamiento, psicológicamente no eran buenas. Sábado normalmente suelo descansar también. ¿Por qué? Porque viene la tirada. Entonces cualquier desgaste al final yo creo que lo terminas pagando. Aquí hay gente que hace entrenamientos en zona 1. A mí la zona 1 la verdad que me cuesta porque al final voy tirando de freno de mano siempre, como lo defino a José Luis. Más que nada porque la sensación, yo normalmente aquí en Carmona o vas subiendo o vas bajando. Aquí estamos, Carmona está al alto de un cerro, con lo cual no tiene llano, es muy raro que tengas un llano, ¿vale? Por lo que entonces al final cuando vas subiendo la potencia se dispara y tienes que, digamos, recuperar bajando el ritmo, ¿vale? Y cuando vas bajando, pues la potencia va simplemente baja sola, ¿vale? Con lo cual al final tienes que ir apretando la bajada y dejándote caer mucho en la subida, con lo cual prefiero, para unas 40 minutos, 35 minutos en zona 1, prefiero quedarme en casa y bueno, esto es simplemente un paseo que me doy por la mañana porque al final tengo que ir a comprar el pan y lo que hago es que voy andando y vuelvo, ¿vale? Entonces, bueno, nada. Y llegamos al domingo. Domingo que, bueno, el domingo pasado, el domingo anterior dio muy buenas sensaciones, ¿vale? Como os digo, el entrenamiento quizás mal realizado, ¿vale? No por nada, sino porque, bueno, fueron 16 kilómetros en los que aquí había, en lugar de 10 repeticiones de Farley, había 8, ¿vale? Y como veis, todas o casi todas fueron por encima de la potencia que nos puso José Luis. ¿Por qué por encima y no por debajo o en la potencia, como me gusta marcar los entrenamientos? Simplemente porque no encontraba, una vez que aceleraba, no encontraba el ritmo cómodo o la potencia cómoda de zona 3. ¿A qué es debido? Pues debido a que todo este tramo es bajando, este tramo tiene subidas y bajadas y este tramo va subiendo hasta tal punto de que aquí, la verdad que aquí sube demasiado una vez que ya paso bueno, esto es una subida que tiene 3 kilómetros, ¿vale? Entonces no encuentro no me encuentro cómodo intentando mantener esa potencia en la zona 3, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad que se hace el entrenamiento, ¿vale? Y como veis aquí, empezamos a ver valores verdes la primera, siempre controlado, ¿vale? La segunda bien, pero a partir de la tercera ya me dis loco. ¿Por qué? Porque vamos bajando o vamos subiendo, ¿vale? Como veis aquí, incluso tengo las dos cosas, aquí tengo bajada y subida, ¿vale? Voy bajando en la potencia baja y de repente viene la subida y hay un picotazo, ¿vale? Que sube demasiado. Entonces, pues bueno, seguimos aquí, arriba, por arriba, por arriba y por arriba. Ya os digo, no me gustan los entrenamientos que no salen según lo planeado. Pero si lo comparo con esta semana, la verdad que al final es lo mismo. ¿Por qué? Esta semana en lugar de 8 teníamos 10, ¿vale? Estas tiradas las hice con la New Balance, la Vuelta Prince, ¿vale? Con las nuevas, porque se compraron para esta función. Entonces, bueno, deciros que sí es verdad que vamos haciendo un poquito más amigos, la zapatilla y yo, pero bueno, empiezo a encontrarme más cómodo con ella, a hacerme un poco más, a que los soles no me duran tanto como los primeros días de todo el tema de desajuste. Y bueno, la verdad que nada, deciros que era una salida en la que bueno, me ha pegado el viento de cara en el primer tramo muchísimo y sin embargo luego lo que ha pasado ha sido cuestas, ¿eh? Aquí tenemos, este es el mismo, no, son 10 repeticiones, sí, ¿vale? Aquí tenemos un primer kilómetro en zona 1, simplemente para entrar en temperatura. Luego tendremos 1,5 kilómetros en zona 2, en los que, como veis, siempre en verde, ¿vale? Aquí sí me gusta empezar muy controlado, sobre todo para ver un poco esas sensaciones que tienes del cuerpo, ¿no? De saber, bueno, tener una primera situación en la que tú ves cómo va a ir ese entrenamiento, ¿vale? Y bueno, aquí empezamos a ver cómo primera repetición, ¿vale? Como veis, muchísimo viento de cara, muchísimo, incluso zonas del 8%, ¿vale? Pero bueno, controlado, potencia en zona 3, como veis la zona 3 entre 382 y 406 vatios, ¿vale? Aquí, bueno, está un poquito, creo que no lo tengo del todo ajustado porque me subió la potencia de Stride hace unos días, ¿vale? Y bueno, pues nada, simplemente, ya os digo, aquí bien controlado. Zona 2 de recuperación, o digámoslo así, de seguida de entrenamiento, ¿vale? También bastante controlado. Como veis, nos vamos a la parte superior de la horquilla, como siempre digo, ¿no?
Otros 500 metros en zona 3 y bueno, aquí pues como veis, otra vez que vuelve a ver el viento, ¿vale? Bastante fuerte, 5-6%, ¿vale? O incluso aquí en el final 7, 8 en algunos puntos, ¿vale? Os digo que en este primer tramo que fuéramos de bajada, el viento iba pegando bastante fuerte y como veis aquí, pues bueno, 404 controlado en la zona. El otro recuperación, pues bueno, intentando buscar el aire siempre que te viene de esa zona o de ese momento de apretón, ¿vale? Llegamos al tercero, que ya empezamos aquí, este es el último tramo en el que quizás se llanea, ¿vale? Y aquí veis esta curva, que incluso esta curva tiene una pendientita hacia arriba, que es este tramo, ¿vale? En la que, bueno, simplemente, como veis aquí lo más importante, 12% de resistencia al aire. O sea, aquí pegaba de lo lindo, ¿vale? Y eso hace que la potencia se descontrole, porque el ritmo no era tan exigente como, aunque veis ahí un 345, como el hecho de te va dando el aire de cara, tú vas a un ritmo fuerte y entonces la potencia sube sola, ¿vale? Como veis ya empezamos con los valores amarillos. Estos valores amarillos, ya os digo, a José Luis no le gustan, a mí tampoco, no por nada, sino porque te aportan bastante poco. Es decir, aquí puede ser que haya más desgaste muscular que evolución en el entrenamiento. Volvemos a la recuperación, como veis ya aquí el aire entrando de lado, con lo cual, bueno, pues un poco menos, ¿vale? Ya prácticamente de lado no se notaba y nada. Cuarto, 409, un poquito por encima, pero como veis es que, bueno, fue todo este segmento todo bajando y la verdad que, bueno, hay que apretar para llegar a la potencia. Como veis ahí ritmo de 318, 320, la verdad que en la zona 3, pues bueno, aquí la verdad que es poco a zona 3, es decir, es zona 3 porque lo es, pero por ritmo está en zona 4 o zona 5, ¿vale? Este es el cuarto, ¿vale? Y aquí empezamos a... no, perdona, este es el cuarto, ¿vale? Como veis aquí ya empezamos a buscar el sitio, ya vamos buscando el camino de vuelta, ¿vale? Aquí vuelve a soplar el aire porque hay otro giro de carretera, ¿vale? Un 3%, un 1, un 2, un 3, pero siempre algo, pero bueno, tampoco importante. 421, ¿vale? Bastante por encima y bastante descontrolado de lo que debería de hacerse. El sexto, ¿vale? Bueno, subiendo y siempre que hay subida, pues la potencia cuesta más controlarla. No sé, tengo una duda y hoy lo he preguntado, le he preguntado a un par de amigos que me vayan buscando un recorrido que sea llano en Sevilla para la media maratón, porque si lo hago en Carmona tendré total recorrido raro y ahora os lo muestro un poco en lo que os digo, porque aquí normalmente es si cojo este recorrido empiezo bajando y termino subiendo, pero bajo bastante y después subo bastante, con lo cual el ritmo se va a resentir demasiado y no me gustaría coger la subida al final. Lo haga de un sentido o lo haga de otro, el recorrido es el mismo, voy a bajar y voy a subir, entonces prefiero de cambiar ese circuito, ¿vale? La séptima o la sexta, ¿no? Sexta, séptima, octava, la séptima, ¿vale? Aquí ya pensando hacia atrás, ¿vale? Y aquí, como veis, volvemos a estar subiendo, ¿vale? Y la potencia pues se descontrola. Como veis aquí ya no sopla el aire, ¿vale? Aquí no tenemos, aquí tenemos aire 0%, ¿vale? No sé si porque he dejado de soplar o porque incluso después me he dado cuenta de que al correr la lazada de la zapatilla se puso por encima, por delante del potenciómetro. Entonces le tapaba la entrada de aire. Descansamos, 326, he empezado a notar, aquí ya se empezaba a notar que las recuperaciones costaban más, ¿vale? Pero bueno, también el terreno era más desfavorable, porque aquí, como veis, empezamos a pegar una subida importante, incluso recuperando ya en zona 2. La octava, ¿vale? Ya llegando casi al final, primer tramo de bajada, esto es una curvita que hay. Yo aquí me suele subir mucho la potencia cuando lo hago al revés, porque sí es verdad que hay una pendiente un poquito interesante. Aquí había un poquito de aire, ¿vale? En el cambio de, como veis, en cuanto se cambia la dirección, el aire entraba, ¿vale? Y volvemos a pegarnos fuerte hasta en subida hasta el túnel. Esto es un túnel que pasa por debajo de la autovía y bueno, la verdad que bien. Lo que pasa que boqueando, empezando a notar el entrenamiento. No he salido sin bebida y sin comida, ¿vale? Y he sentido que cuando he acabado el entrenamiento he sentido como que me faltaba, ¿vale? Me faltaba, no sé si haber bebido o incluso haber comido,
porque me notaba bastante flojo. Incluso ya cuando he parado, ya aquí al lado de casa, lo que he notado ha sido de lo típico que vas de entrenamiento y cuando frenas que el pulso se viene arriba, de repente como se te nubla la vista un poco, ¿no? Y es señal de que he llegado demasiado cansado al final, ¿vale? Entonces, pues bueno, novena repetición, aquí empezamos que bueno, que venimos subiendo en el último tramo y de repente cogemos el cambio a la izquierda, un caminito que se divide y hacemos una bajada, ¿vale? Y en la bajada, pues bueno, hay que apretar para que la potencia no baje, tanto como que el ritmo, ¿veis? Va subiendo el ritmo hasta 3.30. Marcarse un 3.30 cuando ya vas cansado es complicado, pero bueno, al final también es solamente un minuto y lo que hace es que tiras de cabeza. Piensas que es un minuto, es un minuto, es un minuto, es un minuto y se convierte en el minuto más largo del entrenamiento, ¿vale? Recuperación, en cuanto aquí veis que en cuanto giro y me meto para Carmona, pues bueno, empieza aquí todo este camino es carril bici y es el único tramo llano que hay en Carmona, ¿vale? Y como veis aquí, pues bueno, le iré pegando de cara en el 5, en el 7, bueno, la verdad que no era una ayuda para recuperar. Y vamos a la última en pendiente, en subida. Como veis aquí, empezamos muy bajitos, empezamos en ¿qué? Sí, 205 metros, ¿vale? Y acabamos en 219, subimos 14 metros en 500. No sé el desnivel que es, pero la verdad que bueno, al final siempre se nota que cuesta. Y como veis, aire de cara, ¿vale? El aire de cara es castigador, sobre todo porque ya iba agotado, no lo voy a engañar. 5% en algunos tramos y bueno, ya llegando al final, pues como veis, la potencia en este caso irregular, bajando, porque ya aquí lo que tira un poco es de galones, en la última vamos a acabar y vámonos para casa, ¿vale? Recuperación bien y luego, pues bueno, zona 1 para ya llegar a casa tranquilamente y aquí, pues bueno, simplemente notar donde ya aquí fue donde noté como al acabar, aquí de repente eso, como notas como esas mejillas que te aparecen en la vista, ¿no? De haber acabado flojo. Aquí, bueno, lo hablaré con el nutricionista deportivo, más que nada porque quiero saber qué tomar, ¿vale? Puesto que antes tomaba glutamina, pero la glutamina la tomaba más que nada como efecto placebo. ¿Por qué? Porque la tomaba sobre todo después de los entrenamientos de serie. Durante la maratón de 2017, que corrí en 3.15, pues la verdad que la tomaba a diario y quiero o no, pues algo siempre a nivel de recuperación muscular se nota. Pero aquí no era recuperación muscular, es decir, a nivel muscular me encuentro bien, pero aquí lo que faltó simplemente fue gasolina, ¿vale? Entonces, bueno, hablaré con él, no sé si para ver qué hacer, si meter algún gel o incluso no sé si valorar el tema de meter maltodextrina durante el entrenamiento, escuchando un poco los demás podcasts, sabiendo que a Pedro le va bien y a Roland también, entonces pues bueno, yo creo que bueno, que puede ser que sea una opción, ¿vale? Lo consultaré con él. Deciros que bueno, la verdad que bastante contento, ¿vale? Más que nada por la razón de que bueno, el peso va bajando, incluso ya estamos a niveles de 88 oficiales y bueno, eso fue hace unos 15 días y espero simplemente el que haya una continuidad porque me estoy encontrando cada vez mejor y lo único que quiero es llegar a la media maratón el 26 de junio en el peso de maratón. El peso de maratón lo hablaré con el nutricionista, pero en principio yo valoro estar entre 80 o incluso algo por debajo. Puede ser que no lo apruebe, ¿vale? Más que nada porque mido 1,84. Entonces estar en 78 puede ser que en 78, 79 puede ser incluso que esté por debajo de niveles que sean aptos, ¿vale? Pero bueno, corrí la otra maratón con 82 y en esta, pues debido a la exigencia de la marca, pues yo creo que tiene que ir un poco más por debajo ese peso. La maratón al final son 42 kilómetros, no son matemáticas puras y bueno, sí es importante, ¿vale? Que es triste de una estimación ahora mismo y bueno, yo pues esto es una cosa que siempre lo he dicho que lo firmaría, ¿vale? Aquí no lo veis, lo dejaré en el blog, simplemente porque
Stream me está dando unos tiempos estimados, ¿vale? Según los entrenamientos, aunque yo aquí digo esto no es matemáticas y la maratón nunca son matemáticas. Unos números de 3:02 a día de hoy, ¿vale? Os digo que, bueno, es una locura pensarlo, más que nada porque a nivel muscular no tengo el entrenamiento hecho como para aguantar esos 42 kilómetros. Sí os digo que creo, y sería un poquito optimista, deciros que ahora mismo sí me veo más fuerte, incluso a día de hoy, me veo con posibilidad de incluso si fuera la maratón mañana, ¿vale? De bajar el 3:15 que tengo. No os voy a decir que no, pero tanto como un 3:02 lo veo una locura, ¿vale? Sé que estos cálculos se hacen mediante algoritmos y mediante tus entrenamientos y tal, que son muy optimistas, ¿vale? Sobre todo porque tienen que animarte, ¿vale? Pero bueno, siempre son buenas noticias que tu potenciómetro, aunque te conoce a nivel de entrenamiento mejor que nadie y que con los cálculos que da, pues bueno, intente de animarte de esa manera y bueno, psicológicamente siempre viene bien, a nadie le marca un dulce, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente vamos a esta semana que toca de todo, ¿vale? Esta semana, como os lo pongo por aquí, ¿vale? Empezamos bien porque empezamos con un descanso, ¿vale? Y luego tenemos todo esto, ¿vale? Deciros que este entrenamiento normalmente con este entrenamiento no puedo nunca. Siempre termino abandonando. Pero bueno, intentaremos de que se haga, ¿vale? Y se mantenga. Esta semana hay que pelear por llegar, ¿vale? Y bueno, pues nada, os veremos porque sobre todo también deciros que este día antes de la serie también tengo un nutricionista. Cada vez que tengo un nutricionista hay que pasar por báscula y ver un poco la evolución que hemos tenido. Nada, espero que sea buena. Las sensaciones yo me lo tomo más ligero, me peso relativamente poco porque hay una diferencia bastante alta en cuanto a mi báscula comparada con la suya y sobre todo por el tema también de que si me peso en casa normalmente me suelo pesar cuando me despierto, ¿vale? Y con él tengo citas siempre por las tardes, con lo cual siempre peso más por las tardes que por las mañanas. Entonces un peso de referencia que no tiene sentido de mi báscula con la suya. Pero sí es verdad que comparando los pesos, por ejemplo, de los 15 días anteriores, en mi báscula sí he tenido una bajada. Entonces si la tengo en la mía, evidentemente la tengo que tener en la suya, ¿vale? Pero bueno, os lo comentaré un poquito en la siguiente entrada, ¿vale? En la semana siguiente. Y espero simplemente que os guste y que nos veamos y que sigamos. Un saludo, hasta ahora.